Lo supe antes de tocarlo, el altar me reconocía. No por fe, no por milagro, sino por hambre. Entré a la iglesia de San Aurelio cuando ya no quedaba nadie, solo el eco de mis pasos y el olor pesado del incienso viejo, ese que se pega a la garganta como un secreto. Dicen que el templo fue levantado sobre una cantera de mármol negro, y que debajo, muy abajo, hay un cuarto sellado donde los monjes guardaban lo que no debía rezarse en voz alta. Yo no creía en historias. Vine por otra razón. Desde que murió Clara, mi casa se volvió un cuarto vacío con forma de vida. La gente me decía sé fuerte, pero nadie explica cómo se respira cuando el aire duele. La vi al pie del presbiterio, una mujer con vestido oscuro, espalda recta, cabello recogido, como si hubiera nacido para cantarle a los santos. No me miró, aún así, habló. Si vienes por consuelo, estás tarde. Su voz era suave, pero llevaba filo. Me acerqué y entonces lo vi, bajo el mármol, en la esquina que solo se ve si uno se arrodilla como un penitente de verdad, había un nombre tallado. El mío. Mateo Rivera. Me enderecé con un golpe de frío. La mujer sonrió recién entonces, como quien abre una puerta. Bienvenido, susurró al altar de los deseos. Quise retroceder. No pude. Mis piernas de pronto recordaron todos mis pecados. Y el altar, juro que latió. No me asustó el silencio, me asustó que el silencio pareciera escuchar. La mujer se acercó lo suficiente para que su perfume me rozara, algo dulce, pero con una nota amarga, como vino derramado sobre madera vieja. ¿Quién eres?, pregunté y mi voz sonó más pequeña de lo que debería. Ella inclinó la cabeza con una paciencia casi tierna. Lucía. Canto aquí. No llevaba hábito ni crucifijo visible, pero su postura tenía disciplina de altar. Caminó hacia el mármol central y pasó los dedos por una grieta mínima, casi invisible. La luz de las velas tembló y sentí una presión en el pecho, como si un rosario invisible se apretara alrededor de mis costillas. Este lugar no es para turistas, dijo. Ni para curiosos. Yo no soy. Eres viudo. Lo dijo sin mirar, como si lo leyera en una página abierta. Y vienes con una palabra atorada, devuélvemela. Mi garganta se cerró. Nadie en el pueblo sabía que por las noches, yo hablaba con Clara en voz baja, rogando como un niño. Lucía alzó una vela y por un segundo, la llama iluminó el altar desde abajo. El mármol no era liso, tenía marcas antiguas, arañazos que parecían uñas. Se llama el altar de los deseos, explicó. No responde a plegarias. Responde a hambre. A falta. A lo que te consume. Su mano se posó en mi muñeca. La piel de sus dedos estaba caliente, casi indecente en un lugar tan santo. Me sostuvo firme. Si lo tocas, murmuró, no podrás fingir que no lo hiciste. Tragué saliva. Una parte de mí quiso huir. Otra, la parte rota, dio un paso hacia el mármol. ¿Qué cobra?, pregunté. Lucía sonrió y la iglesia entera pareció inclinarse. Siempre cobra, lo que más te cuesta soltar. No fue la tentación lo que me empujó. Fue la desesperación, esa fe fea que nace cuando ya no queda orgullo. Lucía me guió hasta el altar como si me llevara al borde de un precipicio. Me hizo arrodillar. No como acto religioso, sino como posición exacta para que la piedra me encontrara el pulso. Respira, ordenó. Y no mientas. La superficie del mármol estaba tibia. Eso fue lo primero que me rompió la lógica, una piedra no debería sentirse viva. La segunda cosa fue el sonido. No venía de afuera. Era un rumor desde dentro, como agua moviéndose bajo tierra, o como un corazón lento. Lucía rozó mi oreja con su voz. Aquí se confiesa con deseos. Dilo en voz baja. Si lo dices fuerte, la iglesia entera lo oirá.
Y las cosas se ponen celosas. Mi espalda se tensó. ¿De qué hablas? Ella apoyó su frente en la mía un instante, su aliento olía a vino de misa. El altar es un santo que cayó. O un demonio que aprendió latín. Llámalo como quieras. Yo pensé en Clara. Vi sus manos frías en el hospital, vi la línea recta del monitor, escuché mi propio grito mudo. Las palabras salieron solas. Quiero olvidarla. Apenas lo dije, el mármol vibró. No fue un terremoto, fue un consentimiento. La cera de una vela se derramó en dirección contraria a la gravedad. Las sombras se acomodaron como animales obedientes. Lucía retiró la mano de mi muñeca y con una calma cruel, recitó, deseo pronunciado. Deuda registrada. La iglesia olió a metal, como sangre en agua. Me aparté mareado. En mi cabeza por un segundo Clara se desdibujó, como si alguien borrara su cara con un dedo húmedo. ¿Está hecho?, pregunté asustado de que funcionara. Lucía me miró con pena. Aún no. Primero cobra. En ese momento en el campanario sonó un golpe seco. Un cuerpo cayendo. Un grito cortado. Y el altar, con un suspiro profundo, se quedó satisfecho. El grito no rebotó, desapareció. Como si la iglesia se lo tragara antes de que llegara al cielo. Corrí hacia la puerta lateral, subí los escalones del campanario con el corazón desbocado y las manos húmedas. Encontré al campanero en el descanso, torcido de un modo imposible. Sus ojos abiertos miraban un punto fijo, y su lengua asomaba entre los dientes como una confesión que nadie alcanzó a escuchar. Dios mío, susurré. Detrás de mí, Lucía apareció sin hacer ruido. No miró el cadáver con sorpresa, lo miró con lectura como quien evalúa un resultado. Te dije que cobra, comentó. Yo no pedí esto. Mi voz tembló de rabia. Solo quise. Olvidar, completó ella. Tu dolor no es un papel que se quema. Es una cuerda. Y cuando la cortas, algo cae. La miré buscando humanidad. Encontré, en cambio, algo más íntimo y peligroso, comprensión. Lucía se acercó y me tomó la cara entre las manos. Sus dedos me sujetaron con firmeza, pero su tacto fue suave, casi un consuelo indecente al lado del cuerpo. ¿Ya la sientes?, preguntó. Yo iba a negarlo. Pero algo dentro de mí estaba raro. Clara seguía ahí, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Recordaba su muerte, sí, pero la emoción tenía menos filo. Eso me aterrorizó más que el cadáver. ¿Qué le hiciste a mi memoria?, le exigí. Lucía bajó la mirada, y vi un destello de culpa real. No a tu memoria. A tu apego. El altar detesta lo que amarramos. Bajamos en silencio. Antes de llegar a la nave, el padre Esteban entró por la puerta principal, con sotana arrugada y ojeras como sombras antiguas. Al vernos se detuvo. Otra vez, dijo, y su voz no era de sacerdote, era de hombre cansado. Lucía se enderezó. Él tocó. El padre me miró como si yo fuera una vela que amenaza con incendiar el templo. Entonces ya es tarde, murmuró. El altar ya olió tu falta. Y yo por primera vez pensé algo peor que la muerte, que quizá yo mismo había venido a ser el precio. El padre Esteban me llevó a la sacristía como si escoltara a un acusado. Allí, la madera olía a humedad y a siglos. Había copas de plata, paños blancos, y una Biblia abierta sobre la mesa. Pero cuando la miré bien, me helé, las páginas estaban en blanco. Parpadeé, convencido de que era un truco de luz. No lo era. Letras arrancadas, tinta ausente, como si la palabra hubiera sido devorada. ¿Qué clase de iglesia es esta?, pregunté. Una que sigue en pie por costumbre, respondió Esteban, sin mirarme. Y por miedo.
Lucía se quedó junto a la puerta, inmóvil. De pronto ya no parecía una mujer del coro. Parecía una guardiana. Padre, dije, si usted sabe lo que es ese altar, ¿por qué lo permite? Esteban soltó una risa amarga. ¿Permitir? Hijo, hay cosas que uno no permite. Uno sobrevive a ellas. La luz de una vela iluminó el cuello de Lucía cuando giró. Y entonces lo vi, un rosario tatuado, pero al revés, con la cruz apuntando hacia arriba como un puñal. Eso, susurré señalando. Lucía se llevó la mano al cuello demasiado tarde. Esteban cerró los ojos, como quien recuerda una promesa rota. No es del coro, dijo él. Nunca lo fue. Lucía me sostuvo la mirada, y en sus ojos apareció un brillo que no era seducción, sino guerra. No me delates con moral ajena, Mateo. Vine aquí para no morir. ¿De qué hablas? Mi voz se quebró. Esteban se acercó y con una delicadeza casi paternal, me puso una mano en el hombro. El altar exige una ofrenda viva. Siempre. Antes eran monjes. Después campesinos. Ahora, diró a Lucía, alguien que cree que puede negociar. Lucía dio un paso hacia mí. Su cercanía fue un golpe, el calor de su piel, la electricidad que me recorrió, la culpa que me encendió. Yo no canto, confesó. Yo distraigo. Para que el altar se fije en otros. El silencio pesó como piedra. Y la idea de ser otro me revolvió el estómago. Entonces el campanero, dije. Lucía no negó. Solo susurró, fue el precio del primer deseo. Pero aún te falta pagar el último. Esa noche no dormí. No porque el pueblo murmurara del campanero, ni por la policía, ni por los rezos nerviosos de las vecinas. No dormí porque cada vez que cerraba los ojos, sentía el altar detrás de los párpados, como un mármol interno esperando mi mano. Volví a la iglesia antes del amanecer. Me odié por eso. Pero la verdad es simple, el dolor te hace devoto de cualquier cosa que prometa alivio. Lucía estaba allí sentada en el primer banco con el cabello suelto como si la santidad ya no le importara. Al verme no sonrió. Eso me inquietó más que su sonrisa. «¿Vienes por más?», dijo. «Vengo por respuestas». Ella se levantó y caminó hacia mí con la calma de quien ya aceptó su final. Cuando quedó cerca, su mano tocó mi pecho, no como caricia, sino como verificación, y noté que temblaba. «¿Tienes miedo?», pregunté. «Sí», respondió sin orgullo. «Y deseo. Y culpa. Todo junto, ¿tú no?». No supe qué decir. La proximidad entre nosotros era indecente en ese lugar, pero no era vulgar, era humana. Su aliento rozó mi boca sin besarla. Fue suficiente para que mi cuerpo recordara que todavía estaba vivo, y eso me dio vergüenza. «Si te acercas al altar otra vez», murmuró, «te pedirá algo más grande». «Lo siento en el aire». «¿Y tú qué quieres de mí?». Lucía sostuvo mi rostro con ambas manos. Sus ojos se humedecieron, pero no cayó ninguna lágrima. «Quiero que no me uses como excusa. Si vas a desear, deséalo entero. Si vas a pecar, no lo llames accidente». Su pulgar rozó mi labio inferior. No fue un beso, pero fue un permiso. Sentí un vértigo que no era solo deseo, era la mezcla venenosa de consuelo y traición. Clara apareció en mi mente borrosa, y esa borrosidad me asustó. «¿Qué te hizo el altar?», pregunté. Lucía bajó la voz. «Me marcó para ser ofrenda. Cada noche me promete salvarme, si le traigo a alguien mejor». En ese instante comprendí, no era solo seducción. Era supervivencia. Y yo, estaba a punto de convertirme en la mejor moneda. El padre Esteban nos encontró frente al altar, como si hubiera seguido el olor de nuestra culpa. Traía una cajita de madera con un rosario dentro,
y un frasco pequeño que no parecía agua bendita. Parecía más espeso. Parecía historia. Si van a jugar con esto, dijo, lo harán con reglas. Lucía se cruzó de brazos. ¿Reglas, tuyas o del altar? De ambos, respondió Esteban. Porque yo también le debo. Me extendió el rosario. Cuando lo tomé el metal se sintió frío, y por un instante escuché voces, fragmentos de confesiones antiguas, deseos susurrados con dientes apretados. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo que queda cuando la fe se desgasta, contestó. Herramientas. No milagros. Esteban abrió la Biblia en blanco y la colocó sobre el altar. El mármol vibró molesto como si le pusieran una mordaza. Luego sacó el frasco y untó una gota en mi frente. El líquido ardió. Eso no es agua, dije retrocediendo. Es vino, aclaró. Del que nadie quiso beber. De misas que se hicieron por costumbre, no por verdad. Lucía me miró como si yo estuviera a punto de romperme. Padre, no lo convierta en mártir. Esteban suspiró. El altar no quiere mártires. Quiere negociantes. Se acercó al mármol y con voz firme, recitó una oración en latín. No sonó santa. Sonó legal. Como un contrato. El altar respondió con un suspiro largo. Las velas se inclinaron todas hacia el centro como si alguien respirara desde abajo. Ahora, dijo Esteban, mirándome directo, puedes pedir de nuevo. Pero esta vez escucharás el precio antes de aceptarlo. Mis manos sudaban sobre el rosario. Miré a Lucía. Su piel, su temblor, su miedo. La idea de desearla se mezcló con la idea de olvidar a Clara, y el cruce me dio náuseas. Dime, susurré al altar, ¿qué quieres? Y la piedra, con un pulso lento, pareció responder dentro de mi cabeza. Tu verdad. No fue una voz audible. Fue peor, fue certeza. Como cuando sabes que alguien te odia aunque sonría. El altar quería mi verdad, no mis palabras. Y mi verdad era sucia. Yo no solo quería olvidar a Clara, quería dejar de sentirme culpable por seguir vivo. Lucía se acercó al mármol y apoyó la palma. Jadeó como si la piedra le succionara el calor. Está despierto, dijo. Está contento. ¿Contento por qué?, pregunté. Lucía me miró con pánico contenido. ¿Por qué te quiere? Los que llegan rotos le encantan. Son fáciles de moldear. El padre Esteban apretó los labios. Lucía, basta. Ella negó con la cabeza. No, padre. Él debe saberlo. Me señaló. Tú crees que vienes a pedir. Pero en realidad vienes a quedarte. Me reí, una risa seca. ¿Quedarme dónde, en una iglesia? Lucía tragó saliva. En su hambre. El aire se densificó. Las velas bajaron de golpe como si una boca invisible soplara sobre ellas. Esteban abrió la cajita y sacó una navaja pequeña, antigua, con mango de madera. ¿Qué vas a hacer?, pregunté retrocediendo. Mostrarte el precio antes, respondió y se cortó la palma. Solo una línea. Poca sangre. Suficiente. La sangre cayó sobre el mármol y desapareció como si la piedra bebiera. El altar vibró satisfecho. En ese instante Lucía se arrodilló frente a mí desesperada, y me sujetó la muñeca. Haz un deseo que me saque de aquí, rogó. Uno que me libere. Yo ya pagué demasiado. Su rostro estaba tan cerca que vi la textura de sus labios, la sombra de sus pestañas, la humanidad temblorosa detrás de la máscara. Mi cuerpo respondió con una calidez culpable, y eso me dio odio contra mí mismo. Si lo hago, murmuré, ¿qué toma a cambio? Lucía cerró los ojos. A veces, toma a quien lo pide. Y el altar, como si nos oyera, latió más fuerte.
El último deseo no nace de la valentía. Nace del punto exacto donde ya no puede seguir siendo el mismo. Me quedé mirando a Lucía arrodillada frente a mí, y al padre Esteban con su mano vendada como un juez cansado. Afuera empezaban a cantar los pájaros, ignorantes del horror bajo el mármol. Dime la verdad, le exigía Esteban. ¿Qué es realmente el altar? Esteban apoyó la espalda en la pared. Una boca antigua. Una herida en el mundo. Algunos la llaman demonio. Otros castigo. Yo la llamo costumbre que se volvió hambre. Lucía se puso de pie, temblorosa. Mateo, no hagas el deseo por mí si vas a odiarme después. Su frase me atravesó. Porque ahí estaba mi verdad, yo ya estaba odiándome. Odiándome por recordar a Clara menos nítida, por sentir el calor de otra piel, por haber venido aquí buscando un atajo. Me acerqué al altar. La piedra estaba tibia, expectante. Puse el rosario sobre el mármol, como si ofreciera una cadena. Quiero, empecé y el altar vibró, impaciente. Me detuve. Respiré. Y dije lo único honesto. Quiero dejar de huir. Quiero cargar mi dolor sin venderlo. Quiero que nadie más muera por mis deseos. El silencio fue absoluto. Tan absoluto que me dolieron los oídos. El altar se enfrió. Como si por primera vez no supiera qué hacer con una verdad completa. Las velas dejaron de inclinarse. El aire se soltó. Lucía dio un paso atrás, sorprendida. Esteban abrió los ojos, como si hubiera visto un milagro que no merecía. Entonces lo entendí con un terror limpio, el altar no cumplía deseos. Los fabricaba para poder cobrarlos. Y al no comprarle ninguno por primera vez, lo dejé hambriento. Pero cuando me giré para irme vi algo nuevo en el mármol, una frase que no estaba antes, tallada fresca como una herida. Vuelve cuando dudes. Y supe que el altar no había terminado conmigo. Solo había aprendido mi nombre de nuevo. No volví a San Aurelio durante una semana. Me convencí de que había ganado, nadie murió, Lucía desapareció del pueblo y el padre Esteban cerró el templo por duelo. La gente lo creyó. Yo también quise creerlo. Pero el altar no se queda donde lo dejan. Se queda donde uno duda. La primera noche soñé con mármol tibio. Desperté con olor a incienso en mi almohada. La segunda hallé granos de cera bajo mis uñas, como si hubiera rezado dormido. La tercera, el espejo del baño amaneció empañado por dentro y alguien, con mi letra, había escrito una sola frase. Vuelve. Pensé que era estrés, culpa, luto. Hasta que abrí la alacena y encontré un rosario que no era mío, colgado del picaporte goteando vino oscuro. Me temblaron las manos. En la cocina, el reloj se detuvo exactamente a la hora en que Clara murió. Entonces lo escuché, un latido lento desde el piso, como si debajo de mi casa hubiera mármol respirando. Mi teléfono vibró. Un mensaje sin número. No compraste un deseo. Me dejaste con hambre. Quise correr, pero mi cuerpo no obedeció. Porque comprendí lo peor, yo no escapé del altar, yo me lo llevé dentro. Y en ese instante la puerta principal se abrió sola, con un crujido suave, como una confesión que regresa.